¿Qué tal, amigos? Hoy es uno de esos días en los que uno se despierta con un rayo de esperanza después de leer precisamente la prensa de ayer y después del último movimiento de FIFA contra la Juventus de Turín, porque precisamente en ese sentido es como se tendría que pronunciar con respecto a un Fútbol Club Barcelona que a la vista está, ha engañado, ha hecho trampas, ha puesto dinero donde no debía y que por algún motivo se ha escapado de la legislación española, que es precisamente la que queda en cuestión y en entredicho, porque ahora mismo la gente ya no se fía del sistema. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que un club ha pagado al número 2 de los árbitros y lo único que están viendo, lo único que están percibiendo es que este club no ha sido sancionado, no ha sido expulsado, no ha sido suspendido, no ha sido multado, no ha sido absolutamente nada por ninguna institución del fútbol español, futbolística o no futbolística. De momento nada de nada y a la espera de juicio, lo cual obviamente se hace a ojos de la gente en algo bastante escandaloso. Sin embargo, precisamente ayer escuchábamos con la Juventus de Turín por el tema de las plusvalías, que no tiene nada que ver, que en mi opinión ni siquiera es tan grave. Se escuchaba que la FIFA efectivamente iba a actuar definitivamente contra la Juventus y específicamente contra los exdirectivos que hicieron trampas. Y esto significa que, por ejemplo, para Fabio Paratici, que fue el director deportivo, era el director deportivo de la Juve y actual del Tottenham, la suspensión es a nivel mundial, lo que significa que el tipo podría no volver a ejercer en absoluto para nada en el fútbol. En nada para nadie y con ningún cargo ni desempeño, lo cual quiere decir que podría perder hasta su actual puesto de trabajo. Y esto lo confirmó Sky Sports News diciendo: tras una petición de la FIGC se ha decidido extender las sanciones a los distintos directivos futbolísticos para que tengan efecto a nivel mundial. Entre los castigados están el expresidente bianconero Andrea Agnelli, 2 años de inhabilitación, el ex vicepresidente Pavel Nedved, 8 meses de inhabilitación, y el consejero delegado Mauricio Arribavene, 2 años de inhabilitación. Los 3 dejaron el club, mientras que el único que sigue en actividad, aunque otro en conjunto, es el más castigado, Fabio Paratici. Aquí está el asunto de todo. ¿Os acordáis que cuando se empezó a especular con la idea de que la Juve había hecho trampas, había ocurrido algo, había un escándalo mayúsculo ocurriendo? ¿Os acordáis que lo primero que hicieron Agnelli y compañía, Agnelli, Nedved, etcétera, fue dimitir, dejar su cargo, marcharse de la Juve? ¿Por qué? Porque sabían que había algo mal y no querían seguir perteneciendo al club mientras la sombra de la sospecha estuviera sobre ellos. Pues bien, en lugar de hacer esto mismo el Fútbol Club Barcelona, en lugar de Joan Laporta hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos, entonces agarra el actual presidente de la directiva culé y emprende una campaña, una huida hacia adelante que absolutamente nadie entiende. Y el gran problema de todo esto es que la afición y el socio culé, en lugar de pedirle culpas y responsabilidades a la directiva actual, que también al parecer habría estado metida en el ajo, resulta que le compra el discurso y dice: ah, no, es que esto es una cruzada que mantienen los medios de comunicación, principalmente de Madrid, contra el Barcelona, contra Cataluña, etcétera, etcétera. Y ya empiezan a mezclar prácticamente todo en un sinfín de burradas y de estupideces que nadie, excepto ellos, se cree. Por eso, para mí, esto que va a ocurrir con la FIFA y la Juve es un rayo de esperanza, porque en cierto modo no se trata de ir simplemente contra el Fútbol Club Barcelona, se trata de adecentar un poco el fútbol nacional, que no está libre de pecado en absoluto y que, por supuesto, sus dos máximas instituciones, la Federación y la Liga, también tienen mucho que decir en esto, y por el contrario, lo que escuchamos es un silencio atronador. Por ejemplo, hoy hemos sabido también que un directivo de la Liga facturó 500.000 euros a la institución cuando había una clara incompatibilidad entre el desempeño de su puesto y facturar esa cifra. Y sin embargo, lo hizo y siguió adelante. Luego la Federación, con el tema de Rubiales, el tema de Villar, cada uno se pasa la pelota al tejado del vecino. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidades, y sin embargo todos sabemos que había un conglomerado y un tinglado montado entre los árbitros, entre Villar, entre la Federación, Rubiales, que tampoco hizo lo que debía cuando se enteró de que se estaba investigando toda esta situación. Es decir, que en cierto modo el
Aficionado al fútbol español medio no se cree ya a ninguna institución, no sabe a dónde mirar, no sabe a dónde recurrir para pedir ayuda porque está completamente huérfano, en el sentido de que parece que absolutamente todo el sistema, por lo menos a nivel futbolístico, está podrido. Que luego tenemos un montón de casos de corrupción más allá del fútbol, también dentro de la política, y que es una auténtica vergüenza, pero claro, ¿y a quién recurres? Es la gran pregunta. Ahora mismo la única vía que te queda, y tampoco es ideal, es la de la justicia, que ahora mismo está investigando el asunto, pero que lógicamente toma tiempo. Pero, por ejemplo, ¿por qué el hijo de Negreira, como se preguntaba Esteban Urriztieta, no está imputado? ¿Por qué? ¿Puede que esté haciendo un pacto con la fiscalía? Pues también podría ocurrir, y esto ya sería el colmo de los colmos, pero que parece que efectivamente a lo mejor se libra de ser investigado y en consecuencia se libra de todos los años que le podrían meter en la cárcel o multas o lo que fuera, pues podría ser. Luego, por ejemplo, te encuentras que dan por fin con el paradero de Negreira y las primeras declaraciones que hace a televisión son: estoy de cine, es decir, me da igual todo, básicamente yo ya he hecho lo que tenía que hacer, he disfrutado de la vida como tenía que disfrutarlo, le facturé y le saqué al Barça toda la pasta que pude y ahora vosotros poneos a buscar y veremos a ver en lo que queda, porque al final un tipo en la edad de Negreira no va a entrar en prisión, o es muy difícil que entre, y si entra, desde luego no va a ser para estar mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la sensación que a uno se le queda, no por ser del Real Madrid, sino simplemente por ser aficionado al fútbol o ciudadano español? Pues prácticamente la de que esto es un cortijo, que aquí cada uno hace lo que quiere, aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana porque todo está permitido y al final las consecuencias penales son o cero o ninguna, que es básicamente lo mismo. Y esto es exactamente lo que a mí no me gustaría que pasara y por ende creo que a muchos de vosotros tampoco, que al final se fueran precisamente de rositas. Y por ejemplo, el tema de la FIFA a mí me abre cierta esperanza precisamente porque entiendo que alguien que no es de España se va a meter en el asunto hasta el fondo y al final va a castigar al FC Barcelona con lo que tiene que castigarle, que es dándole duro donde más le puede doler, a nivel de sanciones económicas, a nivel de dejarlo fuera de competiciones europeas y por supuesto de castigar para ejercer la función de directivo, presidente, representante, lo que sea a nivel mundial, como le han hecho a Fabio Paratici, que era lo menos que podía ser. Y es un tema de contabilidad, de plusvalías, de no, dijeron que ganaban esto, pero era lo otro. O sea, no es un tema de vamos a comprar a los árbitros o de vamos a pagar al número 2 de los árbitros o de vamos a intentar medio amañar o arreglar la competición para que no nos perjudiquen según ellos. No, o sea, es un tema interno. Es un tema interno. O sea, dime tú en qué puede afectar al Milán, por ejemplo, en el hecho de que la Juve haya maquillado los números, que a lo mejor eso le permitía fichar un poco más. Bueno, pero en cualquier caso la Juve ya tenía recursos suficientes como para hacer grandes fichajes, o sea que realmente el daño colateral que se produce es nimio, ¿vale? Es muy pequeño. Sin embargo, el tema del Barcelona es muy grave porque afecta y deja muchos muertos colaterales. ¿Por qué? Porque al final no solo el Real Madrid, que era el máximo o ha sido siempre el máximo competidor por la Liga Española, sino también el Atlético de Madrid han podido salir perjudicados en determinadas decisiones o actuaciones arbitrales, que no se trata de ir a por la decisión en sí, se trata ni más ni menos que de elegir a los árbitros que uno sabe que iban a, entre comillas, ayudar al FC Barcelona con sus decisiones. No es porque estos de manera directa ayudaran con determinadas decisiones al FC Barcelona, es simplemente que Negreira sabía quién podía facilitar determinados partidos, entre comillas, arbitralmente hablando, al equipo blaugrana, y es por esto que se hacían y se tomaban decisiones que eran completamente arbitrarias, discrecionales, el sistema de ascensos, de descensos de los árbitros que estaba completamente podrido, el índice corruptor del que se han hecho eco un montón de ex árbitros que comentaban que nunca se les decía nada, solo se les comentaba la nota final y que directamente se iban a ascender o descender y punto, y nadie decía nada, te pasaban una sala reservada o apartada y ahí se acababa todo. Entonces todo este tipo de situación, todo este tipo de cuestión, un sistema de elección de árbitros que estaba o era por lo menos muy deficiente, vamos a decir, no vamos a hablar de corruptelas, vamos a decir que era deficiente, que quiso cambiar Florentino votando a Gerardo, ¿vale? La opción alternativa a Villar en su momento y por la que Laporta le traicionó para poder poner a Gaspar dentro de la federación, ¿vale? Es precisamente lo que tenía que haber sido y sin embargo no es. Y hemos continuado con el mismo sistema durante muchos años porque ha habido mucha gente que ha ganado. El problema es si el Barcelona también ganó con eso, porque ahora se ha demostrado que untar a Negreira tenía un objetivo y un propósito. Entonces, más claro agua. Si al final nadie hace nada contra esto, sinceramente creo que va a ser una auténtica
oportunidad perdida a la hora de demostrar que en el fútbol español no se puede mentir y que el fútbol español está fuera de toda duda. Sin embargo, creo sinceramente que vamos ya un poco tarde, precisamente con aquella miserable ley del deporte que hacía prescribir determinados delitos con un periodo de tiempo que es para mí absolutamente ridículo. Pero bueno, al final cada uno que piense lo que quiera, pero desde luego para mí esta decisión de la FIFA es importante, cuenta y ojalá de verdad que sirva de ejemplo porque es muy grave lo que han hecho y desde luego no se puede repetir y hay que quitar y barrer la sombra de la sospecha del fútbol español durante mucho tiempo. Y si el Barcelona tiene que pagar por ello, entonces que pague, porque si no, dime tú qué credibilidad tenemos.